¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y enregístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Que a ver, amigos, vengáis en buen hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot y honor de entrevistar a un musafir muy especial. Por porque, mismo si ya tenemos entrevistados un carar de autores de libros escritos en latino, este ya puede ser que, y como, bueno, ya dijimos oye, tú ya dijiste en el mismo, en el reclam del mismo del libro, este es el primer libro escrito en latino en la península ibérica o en sefarad, como decimos en hibrid, desde el arronchamiento de los judíos en el siglo XV. Seguro estoy hablando de nuestro caro amigo el doctor Ama, no doctor de letras, Ama, doctor de cuidar el cuerpo, el doctor Manuel Galvez Ibáñez. Manuel Preciado, venido con bueno, ¿cómo te topas? Buenos días, Caro Alejandro. Shalom a todos. Yo he venido con bueno, yo estoy muy buenico de la salud, pienso, y un poquitico y nervosico, mas contento de estar aquí con vosotros. Merci mucho. Nosotros estamos muy orosos de tenerte hoy aquí, Ancina, que no cal estar nervoso ni mucho, estamos en familia. Manuel, estamos en familia. Muchas Ancina, gracias. en primero de todo, Manuel, merci mucho por aceptar nuestra invitación para este interview. Mucho más placer y te agradecemos por tu generosidad. Y bueno, como seguro ya Gracias. vites en nuestro canal de YouTube, en Latino 21, nos place mucho sentir las historias de la mansebés de nuestros musafires. Ama, si no estoy errado, tú te empezaste la lengua y en verdad que muy bueno, ama ya estando en pensión y culaneando recursos que había en la internet, en bibliotecas y así y así. Entonces, ¿de dónde te vino este interés en general por el mundo sefaratí y seguro por la lengua en particular? Bueno, merci mucho, Alejandro. Sí, es verdad que yo empecé a meterme en contacto con la lengua siendo ya, estando en pensia, siendo pensionier, ma en mi chiqueza hay un facto de un contacto con los judíos que puede ser pueda explicar mi interés por esta lengua, ma ellos no hablaban ladino, eran simplemente judíos y puede ser que tiene algo de ver con mi interés. Ma es cierto que yo escribo algunos libros, uno de ellos fue un romanzo, donde la protagonista era una doctora en lenguas semíticas. De este modo yo me metí en contacto con las canticas, con textos en ladino, y yo quedé atrapado, aferrado, enamorado con la lengua, con la historia, con la cultura, con la cocina, con todo esto, y ya no pude quitar de hacerlo. Me, me- Me salía de la alma seguir besándome cada día. Eh, y me place muy mucho decir que todo aprendizaje solo puede nacer del enamoramiento. Me place muy mucho decir, antes de hablar como que cómo me envecí la lengua, porque esto será muy importante en hablando también después sobre el avenir de la lengua, que esta cosa. Y me place mencionar aquí a Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principico, cuando dice que si quieres empezar a un grupo de personas a fraguar un barco, no debemos empezar diciéndoles cómo buscar tablas, cómo o cortar las tablas, metiendo dentro de sus almas la pasión por la mar ancha y grande. Cuando ellos sienten la pasión por la mar, empiezan a buscar tablas y van a fraguar un barco ellos mismos porque les place, porque quieren. Eh, eh, entonces, eh, eh, yo me
me topé con una historia fascinante, que si no es un milagro, es algo muy parecido. Yo no soy judío, yo no creo, esto, la preservación de una lengua de una manera fundamentalmente oral por más de 530 años es algo muy parecido a un milagro. Y esto lo tienen hecho los judíos que también preservaron el ivrit, el hebreo, en este caso, por más de 2000 años. Es algo, si no es un milagro, es algo fascinante. Y cuando yo sentía a Moshe León, a Esther Leví, esto me hacía tresalir. Mamá, quiero decir que uno de mis primeros maestros fue Isaac Tovey, Monsieur Isaac, con sus filmicos, cuando empieza diciendo, yo me enamoré, cuando dice, oh, Morduk, Morduk, capitán de bursa, ¿cómo estás, Pachaico? Hijo querido, ¿estás buenico de la salud? ¿Quieres que te conte una consejica? Yo te voy a contar. Entonces, no, yo, yo me lo sé en mi corazón, como él lo dice, como él dice adiós a la fin de sus filmicos. Y cada viernes yo estoy esperando su filmico y tomo notas de las palabras que de ainda yo no conozco. Después yo voy al diccionario de Abner Pérez o Nehama o otro. Ahora, en veces yo voy a mi propio libro, porque en veces yo no recuerdo. Este fue mi primer maestro, yo debo decir. Después yo me metí en contacto con los ladinadores y con Aldo Sevi, que partagia muchos materiales para el empezamiento de la lengua. Y este modo, y con Ladino 21, yo sentí las interviews con Bully Hassan, Nisin Askenazi, Albert Israel, o la Dalcaba con Devin Nahar. Y yo me beso mucho de vosotros y estoy contento. Puedo decir tantas cosas, por ejemplo, que es una lengua que suena hermoso a nuestros oídos como españoles. Cuando yo siento mercar, ogaño, cualo, mucho, ancina, yo tengo sentido esto de mis papús, de mis nonas. Ellos decían este modo. No es tan extraño para nosotros. Pensamos que estamos sintiendo a Don Quijote y nos place muy mucho. Podía decir muchas cosas, qué no decir de los refranes y dichas, el día que pasa más no torna, al caballo emprestado no le mires los dientes. Nosotros decimos esto mismo ahora en la España. Entonces, este es y ahora que la lengua está en secana grande de desaparición, es otra cosita para el enamoramiento. No podemos permitir que esto afite. Entonces yo quiero poner no sé si, grano de arena, es, ahora, bueno, y este modo yo fui tomando notas y arrejuntándola, y este modo nació mi libro, nació del enamoramiento, y esto que pienso que es muy importante de decirlo. Sí, Manuel, qué hermoso esto que dijiste, es esto mismo, ¿no? El enamoramiento que se viene del corazón, ¿no? Y es el interés que Mm, primero te va a hacer mover el sí. meollo. Sí, Y ¿qué no decir de la música? Cuando yo mm, sentía por la primera vez Durme, Durme, mi hermoso Isdico, de Floris Yagoda, a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante. Y todas estas músicas, los guisados de la berenjena, yo estaba salido, emocionado. Pienso que muchas veces llorando de emoción, ¿cómo es posible esto en Sarajevo, en Saray, en Estambul? Buyukada, que algunos personajes, yo hiciste la interview, dicen que yo pienso ir a Buyukada y topar gente y hablar con ellos en esta lengua. Me sale pensar que esto es posible 530 años después. La cocina, son muchas cosas para el enamoramiento que debemos transmitir a las nuevas generaciones. esto que dijiste es lo cual hemos estado mostrando, es que lo dijiste desde adentro, ¿no? Es el mismo interés, Ujú. este enamoramiento que dijiste es cual lo estás mostrando ahora mismo, ¿no?
y seguro damos saludes de ahora aquí a toda la gente que nombrates, ¿no? Que son mismo la gente que vinieron a Latino 21 como musafires y que cada Ujú. día y día nos dieron mismo ayuda en su generosidad de partillar con vosotros sus historias y es muy hermoso mismo para nosotros, ¿no? Para Carlos y para mí en Latino 21 sentir que hay elevos que mismo están sintiendo nuestros vídeos y están sintiendo estas historias de los musafires que Ya. trujimos a YouTube. Yo Y los sentí todos. que- ahora es un buen momento para meter el reclamo y decir que like and subscribe, ¿no? Como decimos a la gente. Sí.